Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a Tu Voz Inconsciente. Yo soy Adriana Olivera Pérez y hoy vamos a abrir juntos nuestra caja de herramientas sistémicas. La próxima hora va a ser de mucha información, muy intensa, así que nosotros vamos a ir de lleno al tema. El tema de hoy es fechas, cuáles son las fechas que están en tu inconsciente, y de esa manera vamos a tratar de entender algo más de nuestra historia. Quédate ahí porque tu árbol tiene un mensaje para vos y hoy finalmente lo vas a escuchar y te vas a dar cuenta de algunas cosas. ¿Alguna vez vos te preguntaste por qué siempre te pasa algo en el mes de septiembre, por decir un mes, ¿no? ¿O por qué naciste el mismo día que ese abuelo del que nadie habla? Bueno, hoy vamos a descodificar el calendario de tu vida para que dejes de repetir y para que comiences a elegir. En este segmento, yo te diría, si podés buscar un papel y un lápiz, vamos a hacer un cuadro muy chiquito, que te lo voy a ir detallando, pero que quiero que lo tengas a mano porque te puede servir como referente para el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, te voy a pedir que escribas en enero, febrero y marzo, en la misma línea, separaditos un poquito entre sí. Debajo de enero quiero que escribas abril. Debajo de febrero quiero que escribas mayo. Debajo de marzo quiero que escribas junio. Pasamos al renglón siguiente. Debajo de abril quiero que escribas julio. Debajo de mayo quiero que escribas agosto. Debajo de junio quiero que escribas septiembre. Pasamos al siguiente renglón. Debajo de julio creo que escribas octubre. Debajo de agosto quiero que escribas noviembre. Y debajo de septiembre quiero que escribas diciembre. Nos van a quedar en fila el mes de enero, abril, julio y octubre. Esa sería como la primer columna. Vamos a llamarlo nosotros el grupo 1. ¿Me seguís hasta ahí? Perfecto. En la columna número 2 nos va a quedar febrero, mayo, agosto y noviembre. A esta columna nosotros le vamos a decir grupo 2. Y en la tercera columna nos queda marzo, junio, septiembre y diciembre. A esta columna nosotros le vamos a denominar el grupo 3. Vamos a descubrir si sos doble de alguien, de tu familia, qué dato estás llevando. Para eso también les voy a tener que explicar cómo funciona en biodescodificación la regla de los 10 días. Si alguien nació, vamos a suponer, el 15 de mayo, sus dobles son aquellos que nacieron o murieron entre el 5 de mayo y el 25 de mayo. Siempre seguimos la regla de más o menos 10 días, ¿sí? Desde la fecha que nosotros tenemos ese nacimiento, ese fallecimiento. Perfecto, sigamos adelante. Si sos doble de una abuela que sufrió, tu inconsciente puede estar repitiendo su síntoma o su destino para que ella sea vista o sanada. Nosotros así funcionamos. Algunos me pueden llegar a preguntar hasta con preocupación, ¿no? Si descubro que yo soy doble de mi abuela, ¿qué sucede? ¿Significa que yo tengo que sanar sus heridas obligatoriamente? Yo quiero traerles esta tranquilidad. No siempre hay que reparar. El árbol se organiza en estas 4 columnas y los que están en esta misma columna son afines. Recuerdan esto, el grupo
1, enero, abril, julio y octubre, el grupo 2, febrero, mayo, agosto y noviembre, y el grupo 3, marzo, junio, septiembre y diciembre. Si naciste en agosto y tu pareja nació en febrero, son afines. Ahí hay una memoria compartida. Quizás se encontraron para resolver un conflicto que sus ancestros no pudieron cerrar en esos mismos meses. Es muy probable. ¿Es lo mismo ser doble que estar en la misma columna? La respuesta es no, porque aunque ambos son mensajes de nuestra biblioteca de datos, recordemos siempre los datos, la intensidad y la función son muy distintas. Vamos a ir nosotros desglosando todo esto para que podamos hacer como una especie de auditoría del árbol. Ser doble es algo personal y es algo directo. Es cuando compartís el mismo día de nacimiento con esa diferencia de 10 días. Acá la conexión es de identidad. El mensaje inconsciente del doble es: yo soy como vos. Si sos doble de alguien, simbólicamente es como que lleva su traje puesto. Es una conexión vertical. Recuerden esto, la conexión siempre es vertical, nunca es horizontal. Por eso es importante hablar de estos tres grupos. El sistema te eligió para que seas el representante legal de ese ancestro en el presente, cuando sos doble. Por eso, si ese ancestro tuvo un síntoma, vos tenés una alta probabilidad de manifestarlo, porque para el inconsciente es así, es decir, vos sos ese ancestro, sos esa misma persona gestionando el mismo asunto. Es una relación de repetición y de reparación directa. ¿Qué pasa cuando se nace en la misma fecha que fallece un ancestro? Bueno, cuando las fechas tocan de esa manera, es la vida que se asoma y es la vida que se retira. Entonces ahí estamos ante uno de los mensajes más potentes de la biblioteca de datos de un sistema familiar. En biodescodificación, este fenómeno tiene un nombre técnico y tiene una función biológica muy específica. Se le llama el heredero universal. Es cuando la vida y la muerte se cruzan. Si tu fecha de nacimiento coincide con el día de fallecimiento de un ancestro, o hay una cercanía de más o menos 10 días, técnicamente te convertís en lo que llamamos su heredero universal. ¿Esto qué significa para el inconsciente? Este es un legado de información, o sea, no es una carga esotérica, es una transferencia de información. El sistema familiar, ante la pérdida de un integrante, descarga, entre comillas, toda la experiencia, los talentos no explotados y también los conflictos no resueltos de ese ancestro en el nuevo integrante que llega. Ser el heredero universal significa que sos el depositario de la confianza del clan. Sos ese que tiene la llave para terminar lo que aquel ancestro dejó a medias. Si él no pudo viajar, seguramente vos tendrás el impulso de hacerlo. Y si él no pudo decir, no sé, si cayó una verdad, probablemente tengas una voz que necesite ser escuchada. Eso es lo que se llama reparación, esa reparación invisible. A veces el riesgo de esta coincidencia es que el sistema te pida que vos vivas la vida de él en lugar de la tuya. Si vos sentís que tus gustos, que tus miedos o incluso tu forma de caminar no te pertenecen del todo, es tu biblioteca de datos actuando en honor a ese familiar. Y el acto de sanación es muy sencillo para un heredero universal. No es rechazar a un ancestro, sino decirle: te agradezco por la herencia, gracias por los talentos y por la fuerza que me dejás. Tomo lo que me sirve y lo que no lo dejo con vos. Ya cumpliste tu tiempo y ahora yo inicio el mío. O sea, tan sencillo como eso. Y esto ocurre mucho con los nietos que nacen el mismo día que murió el abuelo. Se da con mucha frecuencia este tema de fechas. Acá es como que el sistema pareciera que hace un cambio de guardia
El abuelo sale del escenario y el nieto entra con toda la fuerza de ese linaje. Nacer en una fecha de muerte no es un mal presagio, sino es una entrega de mando, pero que está llena de recursos. Otra pregunta que a mí me hacen, vamos a suponer, mi abuelo murió un 5 de junio y yo nací el 12, ¿también cuenta? Y la respuesta es sí, cuenta. En el lenguaje del árbol, esos 10 días son como el eco de una campana. ¿Mm? Hagamos de cuenta como que la vibración siempre sigue activa. Estar en la misma columna de afinidad, por ejemplo, alguien de marzo con alguien de diciembre, es una conexión de resonancia. No sos como el otro, sino que vos vibrás en la misma frecuencia que el otro. El mensaje inconsciente es de afinidad. Sería algo así como, yo te entiendo. Bueno, hablamos de las columnas y de los grupos. Vamos a ver cuál es la función de cada columna dentro del sistema. La columna de afinidad, que sería de los meses 1, 4, 7 y 10, es la columna 1, son los que se encargan de temas de liderazgo y los comienzos. La columna número 2, que son los meses 2, 5, 8 y 11, son los encargados de gestionar la emocionalidad y el nido. Simbólicamente siempre estamos hablando, ¿no? Por supuesto. Los de la columna número 3, sí, bien digo, la columna número 3, corresponden a los meses 3, 6, 9 y 12, son los encargados de la comunicación y el orden. Si sos febrero y tu pareja es de noviembre, no son la misma persona, pero hablan el mismo idioma sistémico. Es como que estuviesen en el mismo equipo para resolver un problema en común que haya en su árbol, ¿se entiende? Pero cada uno desde su propia individualidad. Es una relación de acompañamiento. ¿Cómo distinguirlos en la vida diaria? El doble con la afinidad. Con el doble pasa lo siguiente, si sentís una carga, una pesadez o una lealtad que a veces te asfixia, sentís que haces cosas que no querés hacer, es muy probable que tengas mucha afinidad con ese doble. En cambio, si vos sentís una atracción natural, así como con mucha fluidez, esa persona a veces nos sucede a menudo esto, que decimos, no sé por qué, pero yo siento que esta persona la conozco de toda la vida. Bueno, eso es afinidad. Si vos sos doble, a ver, para no ponerle toda la carga dramática a hacer el doble, tu tarea es diferenciarte. Vos decís, yo soy yo y vos sos vos. Y con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacerlo consciente. Cuando nosotros vemos y lo hacemos consciente, es la manera en que nosotros podemos sortear esa situación que a nosotros nos provoca esa emocionalidad particular, ¿sí? Y con la afinidad se siente como una atracción natural y, a ver, es como llevar una mochila parecida a la del otro. Si con el doble la mochila como que pesaba un poco, bueno, en este caso es como que el peso de la mochila se reparte, ¿sí? ¿Se entiende? Así que bueno, revisa tu árbol, fíjate quién es tu doble, quién es tu afín. El doble te va a mostrar siempre quién fue en el pasado del clan. El afín te muestra con quién podés construir el futuro. En eso se diferencian. Y créanme que el inconsciente no se equivoca de mes. O sea, nos pone exactamente donde necesitamos estar para que la vida siga fluyendo. ¿Qué pasa si al sacar las cuentas de las fechas descubrís que sos doble de tu pareja? Es decir, que ambos nacieron en meses afines con una diferencia de menos más 10 días.
Bueno, acá muchos entran en pánico y piensan, bueno, pero esto es una relación incestuosa simbólica, porque en realidad esa es la definición que se le da. O estamos condenados a fracasar. Y la respuesta en este caso es un rotundo no. El mensaje inconsciente es muy claro. No te enamoraste de una persona, te enamoraste de una información. Cuando elegimos una pareja, que es nuestra doble, es el sistema que nos está diciendo que ambos llevamos una misma caja de herramientas y probablemente la misma herida. Estas dos personas se han encontrado para trabajar un tema que es común en ambas familias. Si yo soy doble de mi pareja, es muy probable que lo que a mí me duele de mi árbol también a él le duela del suyo o a ella le duela del suyo. Estamos juntos para hacer un trabajo en equipo. Acá el mensaje inconsciente es, vos tenés la pieza de rompecabezas que a mí me falta para poder entender a mis ancestros. En las constelaciones nosotros vemos a las parejas dobles que funcionan como espejos perfectos. Si tu pareja es doble tuya y por ahí esa persona es alguien ausente, quizás te está mostrando la ausencia de un padre, de un abuelo, que todavía vos no has procesado. Quizás es un poco complejo de escucharlo de este modo, pero bueno, de esa manera funcionan las constelaciones. Y no es que esa persona sea mala, es que su energía resuena con la información que vos tenés guardada en tu biblioteca. El único riesgo real de ser dobles es que con el tiempo la pasión se transforme en un amor fraternal. El inconsciente, al ver tanta similitud de datos, puede empezar a tratar al otro como un hermano o como a una hermana. Y bueno, ustedes dirán, bueno, pero ¿y cuál es la solución a todo esto? Es reconocer la diferencia, decirle al otro, sé que nos parecemos, sé que nuestras historias se espejan, pero yo te elijo como hombre, yo te elijo como mujer y no como parte de mi clan. Al hacer consciente que son dobles, el hechizo, por así llamarlo, de la repetición, se rompe y la pareja puede empezar a construir una historia propia, fuera del guión que escribieron nuestros ancestros, ¿no? ¿Cuál sería la tarea de dobles en pareja? Bueno, en principio no huir de la información. La tarea es preguntar, ¿qué estamos reparando juntos? Poder comprenderlo y poder distinguirlo. A veces dos familias se unen a través de una pareja de dobles para sanar un mismo duelo. Quizás ambas familias perdieron tierras o ambas familias tienen secretos sobre hijos no reconocidos. Cuando la pareja lo habla, lo pone sobre la mesa, la carga se divide y como decimos siempre, la sanación se multiplica. Así que si tenés a tu pareja al lado y descubrís que son dobles, no te asustes. Míralo a los ojos y pensá, gracias por mostrarme lo que yo no podía ver. Y déjenme decirles que, bueno, les ha tocado en esta vida ser compañeros de aprendizaje en la inmensa biblioteca de datos que tenemos ancestral. Ahora, la herencia de los recursos. Imagina ese abuelo del que fuiste doble. Fue un hombre que a pesar de las dificultades siempre pudo reinventarse. Fue un gran comunicador. O tuvo un matrimonio lleno de amor, de respeto. Si sos doble y tu vida fluye, si sentís que estás en armonía, si tenés éxito, no hay nada que sanar. En este caso, el mensaje inconsciente es de potenciación. Estás usando las herramientas de la biblioteca de datos que ya están funcionando. En este caso es lo que nosotros en bio llamamos doble de luz.
¿Por qué? Porque tu existencia es el resultado de lo que ese ancestro sí logró resolver. La armonía es la señal de que la información está ordenada. Eso sucede. Pasa lo mismo con los nombres, pero bueno, hoy no vamos a hablar de nombres porque nombres va a dar para hacer otro programa, que también es muy interesante y es un tema que a todos les interesa abordar. Pero bueno, si llevas el nombre de un ancestro y sentís orgullo de llevar ese nombre, si sentís alegría y fuerza al usarlo, significa que el nombre está limpio, que no hay nada que sanar. La sanación solo es necesaria cuando hay una repetición que es limitante. Si no hay bloqueo, no hay necesidad de intervención. O sea, el árbol también nos entrega flores, no solo las raíces retorcidas. A veces la mejor forma de sanar el árbol no es revolviendo el pasado, sino siendo feliz en el presente, simplemente eso. Si sos doble de alguien que sufrió, pero vos vivís en armonía, ya está sanando el sistema. Esto es importante entenderlo también. No es que nosotros siempre tenemos que ser rebuscados y fijarnos en nuestra historia y tiene que ser todo dramático. No, a veces fluye naturalmente y está perfecto que así sea. Ahí es como que, no sé, si tu éxito le dijera al inconsciente familiar, mirá que ahora es posible vivir esto de una manera saludable, ¿eh? Entonces está bueno esto de no buscar problemas donde hay paz. Si tu fecha coincide con un ancestro, si tu vida brilla, no busques qué reparar. Simplemente hay que dar las gracias y tomar la fuerza y seguir adelante. ¿Por qué? Porque el mayor deseo para cualquier ancestro es que sus descendientes vivan con una mochila lo más liviana posible. Y a ver, para que vean cómo funciona esto en la vida real, permítanme abrirles un poco de mi propia biblioteca de datos. Y las matemáticas en mi sistema fue sumamente precisa. Mi papá nace en octubre. Mi hermana y yo nacimos en julio, somos las dos mayores. Por ende, nuestra fecha de concepción es octubre. Pero la historia no termina ahí, va un poquito más larga. Pero igual voy a tratar de hacerla bastante resumida para que no se aburran. Mi hermana menor nace en octubre y mi hija, que debía nacer a mediados de noviembre, se adelanta en el parto y también nace en octubre. Mi hermana se casa con una persona, un hombre, que nació en el mes de octubre, curiosamente. Y ellos tienen una hija que nace en enero. Entonces ahora vamos a ir viendo cómo funciona esto de la columna de afinidad para que entiendan cuando en una familia se repiten estos meses, cuál es el mensaje inconsciente y la misión sistémica que se está pasando de mano en mano. Entonces, vamos a pasar al limpio. Octubre, el mes de la concepción para las que nacimos en julio. El mes de nacimiento de mi padre, de mi hermana menor, de mi hija. Y del papá de mi sobrina. Bueno, acá lo que nosotros estamos viendo es que estamos todos alineados en la columna número 1. Lo que queda de manifiesto es la profunda lealtad del linaje femenino hacia el linaje masculino. Es como si acá el sistema nos dijera, bueno, la información que tiene tu papá es tan vital que necesitamos que todas las mujeres de las siguientes generaciones se alineen y vibren en su misma frecuencia para poder gestionarla. Cuando mi hija nace en octubre, se convierte en la heredera de la memoria de su abuelo. Ella viene a traer al presente la fuerza o los asuntos pendientes
de ese abuelo. Es un espejo perfecto. ¿Qué tiene que ver que mi sobrina haya nacido en enero? Porque por lo que nosotros estamos viendo acá, hay julios y hay octubres. Ella no es doble, pero está en línea de afinidad. Ella no carga con el peso de la identidad de todos los anteriores, sino que ella viene a colaborar con nosotros. Ella, en su inconsciente, entiende que el lenguaje de la familia tiene esa libertad para usarlo para algo totalmente nuevo. En biodescodificación, octubre está relacionado con el otoño en el hemisferio norte, de donde vienen muchos de nuestros ancestros, con el soltar de las hojas, con la preparación para lo nuevo. En este sistema el mensaje es de continuidad y es de orden. Y el árbol lo que se está asegurando es que el legado de mi padre no se pierda. Las que nacimos en julio somos las que manifestamos el proyecto que se gestó en octubre. Somos las encargadas de poner en acción lo que mi padre sembró. Mucha gente me pregunta, ¿por qué siempre hablamos de la primavera en abril si acá estamos en otoño? Y la respuesta es esta. Aunque el clima cambie, la frecuencia del mes es la misma. Y en biodescodificación se basan en el calendario gregoriano, que fue donde el lugar, en el hemisferio norte, fue el lugar donde se gestó el tema de la biodescodificación y de donde venimos la mayoría de nosotros, porque nosotros somos colonias de gente europea, de gente del norte, aunque después, bueno, también se haya hecho una mezcla entre criollos y demás, pero en su mayoría se da este dato. Por eso es que vamos a hacerlo con un ejemplo muy claro. Es como una radio el tema de este calendario, ¿no? La emisora transmite la misma canción y es para todo el mundo, pero a ver, cada uno lo baila según el clima de su ciudad. Y nosotros, que estamos en el hemisferio sur, tenemos el desafío extra de integrar esta información. Es decir, usamos calendarios del norte, los meses, sus números, pero le ponemos como nuestro cuerpo del sur. Para nosotros, un nacido en abril en la columna 1 tiene la misma fuerza de inicio, pero con la sabiduría de quien sabe que para crecer primero hay que soltar lo que ya no sirve, como las hojas de otoño, justamente. Bueno, y para cerrar este bloque explico la función de mi sobrina en este clan que quedó ahí como suspendido. Cuando un sistema ya ha procesado mucho la información a través de los octubres y de los julios, suele enviar un descendiente en un mes de apertura como enero. ¿Para qué sucede esto? Para que la historia no se estanque. Este ejemplo a nosotros nos enseña que el árbol es inteligente. Entonces, esto lo pusimos a modo de ejemplo, pero ¿para qué? Para que ustedes observen su propio árbol. Si ven que todos en sus casas cumplen años al mismo mes, o que las fechas de concepción de unos coinciden con los nacimientos de otros, no es casualidad. Y es importante tomar nota de esto, porque nosotros tomamos las fechas de nacimiento, de cumpleaños, pero quizás no tomamos la fecha de concepción y yo creo que pueden llegar a salir cosas que son muy reveladoras. En este caso sería como que el árbol está diciendo, bueno, estamos trabajando en un proyecto común. En mi caso, este bloque de octubre que les comenté es mi motor para estar acá hoy hablándoles. Bueno, mi caja de herramientas, vamos así decirlo, se nutrió de esa frecuencia, de la frecuencia de mi padre, de mis hermanas, para que yo pueda hacer la voz que le traduce estos números para ustedes. Ahora les voy a contar otro caso que es bien diferente, pero con tema central de fechas. Y para que entendamos también
que muchas veces las paredes guardan secreto. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, ahora se lo voy a ir explicando. Vayamos a los espacios que nosotros habitamos. Porque las paredes, aunque parezcan mudas, tienen memorias de fechas. Hace poco, una querida amiga mía me compartió una sincronía muy llamativa que tiene que ver con fechas precisamente. Ella adquirió un departamento un tiempo y un buen día dijo lo voy a poner en venta. Entonces, bueno, tuvo que controlar los papeles de la casa, revisar las escrituras y descubrió algo que la dejó así como bastante asombrada, y es que el dueño anterior había comprado esa propiedad exactamente en la misma fecha que ella. Esa fecha era el día del cumpleaños del hermano de mi amiga. Acá hay un detalle que no es menor y que a nosotros como que nos toca el alma, y es que mi amiga compró ese lugar con un sueño especial, y era que iba a ser el nido para ella y para su hija. Bueno, sin embargo, por razones X, que no vienen a cuento ahora, ese sueño nunca se concretó. Y como que el nido quedó en suspenso porque nunca llegaron a habitarlo juntas. ¿Qué nos está diciendo el inconsciente acá? Cuando vos intentás construir un hogar para tu hija, pero la fecha de ese hogar coincide con el nacimiento de tu hermano, acá lo que se produce es un cruce de caminos en tu biblioteca de datos. Inconscientemente ese departamento no era cemento y ladrillos nada más, sino que ese departamento era la energía de su hermano. Es decir, que ese espacio ya estaba ocupado simbólicamente. Y ahora se los explico. A veces el árbol nos impide mudarnos a ciertos lugares porque ese territorio está reservado, entre comillas, para sanar una lealtad antigua. Quizás, y lo más probable, es que en su historia familiar haya habido hermanos o que perdieron su lugar, o hermanos que se sacrificaron para que otros tuvieran techo, y al no poder habitarlo con su hija, mi amiga, sin saberlo, estaba respetando un orden invisible. Hoy, al ponerlo en venta y al descubrir la fecha, ella toma conciencia de este mensaje inconsciente, y eso lo vimos juntas. El nido con su hija no dependía de las paredes, sino que esas paredes estaban custodiando, como decirlo, una memoria fraterna. Ella hoy, al venderlo, no solo entrega las llaves, ella también libera una historia. Entonces, por eso me pareció importante hacérselo saber, porque está bueno que revisen sus papeles, que busquen las fechas de sus casas, porque cuando una puerta no se abre, no es que esté trabada, es que está esperando que reconozcas algo con esa información. Por eso decíamos que las paredes tienen memoria y que no son solamente ladrillos, sino que son energía. Otra cosa que siempre me comentan, odio los años bisiestos. En biodescodificación, el rechazo a lo bisiesto no es superstición, es una respuesta biológica a una irregularidad que hay en el orden del sistema. Muchos me dicen, mira, la verdad es que yo no sé por qué, pero los años bisiestos a mí como que me dan mala espina, como que yo siento que todo se traba, o bueno, simplemente detestan esa fecha. Y tienen razón en sentirlo, porque para el inconsciente el 29 de febrero es un error de la matriz. Biométricamente nuestro cuerpo busca ciclos perfectos. El año bisiesto como si fuese un parche matemático, como un desajuste del calendario.
Y para el inconsciente, lo que aparece solo cada 4 años no tiene raíces. La gente que detesta los bisiestos suele tener una necesidad muy alta del orden y una necesidad de previsibilidad. Ese día extra se siente como si fuese un agujero negro, un día donde las leyes del tiempo no parece que no cuadran. Y eso no se puede controlar. Así que técnicamente el bisiesto está vinculado a lo que nosotros en el árbol llamamos exclusión. Si en tu sistema familiar hubo personas que fueron borradas, hijos no reconocidos o exilios de los que no se habla, muertes silenciadas, el año bisiesto lo que hace es actuar como un disparador. Por eso el rechazo a ese año y es ese miedo a que aparezca aquello que el árbol intentó ocultar. Hay como una memoria colectiva muy antigua donde los días extras se consideraban como días de mal agüero. ¿Pero por qué? Precisamente porque estos días rompían el equilibrio natural. Si vos detestás los bisiestos, tu biblioteca de datos te está diciendo, cuidado, porque acá hay un orden que se rompió. Para la biología, recordemos siempre que nuestra biología es muy antigua, el tiempo de supervivencia es un día que sobra y es un día donde los recursos podrían no alcanzar. Entonces también es una alerta arcaica de escasez. Si sos de los que sienten rechazo por los años bisiestos, deja de pelearte con el almanaque y mejor pregúntate si hay algo en tu vida que sentís que no tiene un lugar fijo o a quien en mi familia estamos tratando de ignorar como si fuera un 29 de febrero. El bisiesto es el recordatorio del sistema de que a veces hay que hacer un espacio extra para que todo lo demás se encaje. Cuando vos aceptás ese desorden del calendario, también dejas de tenerle miedo al caos que se teje dentro de nuestra propia historia. A veces la gente me dice, bueno, sí, pero no es su gestión, porque mis mayores desgracias fueron en un año bisiesto. Y acá no es que el año esté maldito, acá lo que nosotros tenemos que validar, primero es el sentimiento, por supuesto, porque para el inconsciente de esa persona eso es una verdad absoluta y hay que respetárselo. Pero ¿qué hay detrás de esta mala racha matemática, digámosle? Cuando una familia tiene una memoria de un trauma no resuelto, digamos una quiebra, una muerte repentina, un abandono que ocurrió un 29 de febrero o un año bisiesto. Acá el sistema entra en hipervigilancia y es como que se encienden las alarmas, es como si tu inconsciente te dijera, cuidado que estamos en zona de peligro, y por ahí esa tensión interna es la que hace que tomemos malas decisiones o que estemos más distraídos, o también puede pasar que proyectemos el conflicto. Y ahí no es que el año traiga la desgracia, sino que nosotros ya entramos al año esperando el golpe, ese es el tema. Otra de las cosas también que puede ocurrir es cuando decimos, oh, seguro que este mes mi economía va para atrás, porque todos los años para esta fecha me pasa lo mismo. Y parece que no sé, que el dinero, que la plata pareciera escaparse siempre en esa misma fecha. Bueno, este es el punto donde la biología y la economía se encuentran en tu árbol. En biodescodificación nosotros a esto lo llamamos el síndrome del aniversario o el ciclo biológico memorizado. Esto tampoco es mala suerte, es una programación de tu supervivencia. Hay algo que tenemos que entender y es que nuestro inconsciente tiene un calendario que es absolutamente preciso.
Si todos los años, en un mes específico, por ejemplo, mayo o agosto, sentís que el dinero no te alcanza, acá tu biblioteca de datos te está recordando un evento traumático, seguramente vinculado a la supervivencia. Tal vez fue el mes que un abuelo perdió su campo, o el mes que la familia se quedó sin sustento hace 3 generaciones atrás. Tu biología, para protegerte, repite la sensación de escasez para que estés alerta. Eso es un estrés preventivo. A veces gastar el dinero o perderlo en una fecha específica también es una forma de lealtad sistémica. No nos olvidemos de que nosotros pertenecemos a un sistema y ese sistema tiene los datos como para que nosotros sigamos repitiendo de manera constante todo aquello que nuestro inconsciente nos hace saber de alguna manera. Si un ancestro sufrió una desgracia económica en esa época, vos, por amor ciego al clan, elegís no tener más que él. Es como que le estás diciendo, yo también sufro como vos, ¿eh? Yo también soy parte de este nido. Pero para dejar de repetir este ciclo, lo que hay que hacer es justamente hacer una auditoría de fechas, por eso nos va a venir súper bien este cuadrito que hicimos, porque no basta con ahorrar, sino que hay que encontrar a quién le pertenece este miedo original. Hay un refrán muy antiguo que dice guarda pan para mayo. No sé si lo habrán escuchado. Detrás de esa frase, que parece una frase simpática, se esconde una memoria biológica que también tiene que ver con la supervivencia. Para nuestros ancestros que vivían en la tierra, el mes de mayo era el mes del hambre. Y era el momento en que las reservas del invierno se habían terminado y la nueva cosecha todavía no asomaba. Si en tu árbol hubo hambrunas, hubo quiebras o abuelos que llegaron de la guerra con las manos vacías en un mes de mayo, esa información quedó grabada a fuego. Y el mensaje inconsciente que vos recibís hoy no es que seas un mal administrador de tu economía, es alerta de seguridad. Tu biología siente que mayo es peligroso y te hace ahorrar en exceso o te genera angustia financiera. Es el sistema que también te dice, cuidado, mira que el granero está quedando vacío, protégete de alguna manera. También es importante que nosotros no nos confundamos, y no es que cada vez que nos quedamos sin dinero es por una lealtad ancestral. Si yo gasto más de lo que gano, o si yo no tengo una fuente de ingresos, eso es gestión biológica presente, no le echemos la culpa a los ancestros. Pero bueno, para que nadie se asuste con los números, quiero que entiendan algo fundamental. Las columnas son potenciales. Según tu mes de nacimiento, vos tenés una herramienta especial para generar tu propia abundancia. Así que miremos un poco unos referentes. Por ejemplo, en la columna 1 tenemos a Steve Jobs, que nació en febrero y que fundó Apple en abril, que fue su mes de acción. Tenemos el caso de Leonardo da Vinci, que nació como un hijo ilegítimo. En su época, eso significaba no tener derecho al apellido del padre, no poder estudiar ciertas profesiones y no tener un lugar en el escalafón social. ¿Cuál era el mensaje inconsciente inicial para él? Era un excluido. ¿Y qué hizo Leonardo con esa energía de abril? Como buen hijo de la columna 1, él se dedicó a crear su propia identidad a través de su obra. No se quedó en el dolor de lo que le dieron.
Usó su caja de herramientas para observar la naturaleza, para rediseñar el mundo. Si el sistema no le daba un apellido, él se hizo de un nombre que el mundo jamás olvidaría. Y su curiosidad infinita fue su forma de decir, si yo no tengo un lugar asignado, yo voy a crear un universo entero a donde pertenecer. Vamos ahora a la columna 2, que son los de febrero, mayo, agosto y noviembre, y vamos a hablar con un ejemplo un poco más actual. Dua Lipa, para que ustedes entiendan, nació el 22 de agosto. Así que ella tiene la energía plena de la columna 2. Esta mujer, que hoy está en todo su esplendor, nace en agosto puro y su historia es un mapa de biblioteca de datos. Ella es hija de inmigrantes albanos cuyo origen fue Kosovo. Su familia tuvo que dejar la tierra por la guerra, entonces acá ya tenemos el nido roto simbólicamente. Ella había nacido en Londres, pero a los 11 años ella vuelve a Kosovo y después a los 15 se vuelve sola a Londres y vuelve con cumplir su sueño. ¿Qué nos dice esto de la columna a la que ella pertenece? Ella viene a sanar el concepto de pertenencia. Ella no buscó refugio, ella construyó su propio nido en la industria de la música. Ella no oculta sus raíces, ella las celebra. Tanto es así que su nombre Dua significa amor en albanés. Ella alimentó su carrera con su historia familiar. El éxito es la forma en que el sistema recuperó su brillo, el brillo ese que les quitaron en la guerra. Así que ella no solo gana dinero, sino que ella sostiene un clan y también pone a su cultura en el mapa. Ella pasó de ser hija de refugiados a ser la dueña de su propio imperio comercial. En la columna 3, los nacidos en marzo, junio, septiembre y diciembre, tenemos a los comunicadores del orden. Y un referente es Walt Disney. Walt Disney nació un 5 de diciembre. Él nació en el ámbito de una familia con un padre muy rígido, vivió una infancia con mucho trabajo, con carencias, y en su biblioteca de datos había una necesidad imperiosa de ordenar el caos y donde el miedo no existiera. ¿Qué hace un nacido en esta tercera columna? Usa la creatividad para tejer una nueva realidad. Si el mundo real era gris y era duro, él inventó uno donde los animales hablaban. Disney no solo dibujaba, él comunicaba conceptos, él fue un visionario. Él entendió que la imagen y la palabra podían emocionar a un niño, y pasado a la edad adulta, ese niño aún así seguir recordando y volver a la emocionalidad que tenía cuando veía las películas de Disney. Bueno, su gran éxito llegó con el ratón Mickey. Ese animalito que suele vivir en la sombra, los rincones de la casa. ¿Y él qué hizo? Le dio un lugar de honor y de alegría. Y esto, realmente crean, es descodificación pura. Él pudo darle valor y relevancia a lo pequeño y a lo excluido. Así que, bueno, los de la columna 1 reclamen su valor. Los de la columna 2 reclamen su seguridad. Y los de la columna 3 reclamen su creatividad. Yo quiero que ustedes se imaginen estas tres columnas, vamos a hacerlo así como romantizarlo un poco, como si fuese como un mapa.
¿no? Entonces, los de la columna 1 entiendan esto, y es como que nacieron bajo el amparo del sol y de la estructura. Son los que llegaron al mundo en los meses que marca el inicio de cada estación, y son las almas que vibran con la fuerza del yo soy. Porque la historia no es sobre la comodidad, sino sobre la conquista del propio nombre. Si vinieron a este plano, es para aprender a brillar con luz propia sin tener que pedir permiso a nadie. Son como la especie de arquitectos que transforman el vacío en cimientos. Y son los que tienen la impronta de decir, bueno, acá estoy yo y este es mi lugar. Y tienen la particularidad de que la abundancia florece cuando dejan de buscar el aplauso afuera, cuando descubren que su valor es un diamante en bruto y que lo tenían puesto antes de nacer. La segunda columna sería como los guardianes del nido. Son seres de ternura, de seres de nutrición. Ellos nacieron cuando la estación del invierno, de la primavera o del verano, ya estaba instalada. Por eso la esencia es la de proteger lo que ya existe. Son los guardianes del fuego sagrado del hogar. Son almas que saben que el amor y el alimento son como si fuesen la misma cosa. El camino es el camino de la confianza y vinieron a sanar la herida del hambre ancestral, recordándonos a todos que el universo es un nido que jamás nos va a dejar caer. El éxito se anima cuando se animan a recibir con la misma generosidad con la que dan, entendiendo que merecen ser nutridos por el simple hecho de existir, nada más y nada menos. La tercera columna son los que llamamos los tejedores de sueños. Cuando nosotros nos encontramos con los caminantes de la tercera columna, son los que tienen como estandarte la palabra y el orden. Ellos llegaron en los meses de cierre. Cuando una estación se despide para dar paso a la siguiente, bueno, ahí llegan ellos. Son seres que habitan lo que se les llama almas puente, y eso, y habitan como el entretiempo ese y la magia. La misión es la de comunicar y la verdad. Vienen a contar la historia que por ahí nadie se atrevió a decir, que a poner palabras donde hubo silencio. Tienen una inmensa creatividad y la prosperidad se activa cuando se atreven a soltar el juicio. Son los que a nosotros nos enseñan que si nosotros podemos soñarlo y nombrarlo, podemos crearlo. Bueno, antes de despedirnos, yo quiero que hagas un pacto con tu calendario. Y durante mucho tiempo a nosotros nos enseñaron a mirar fechas como si fuesen simples números. O peor aún, nos enseñaron como que son marcas de un destino que no podíamos cambiar. Nosotros hoy abrimos la biblioteca de datos para descubrir verdad. La fecha de nacimiento tendríamos que tomarla como si fuese como una coordenada. Miremos las columnas, veamos con quién estamos alineados, acordémonos de tomar la fecha de concepción de los integrantes de la familia.
Si te das cuenta que viniste a reemplazar a un ancestro que partió en tu misma fecha, o si sos un bisiesto que vino a demostrar que la vida siempre se encuentra en un lugar donde no lo hay, quiero que sepas que el sistema no se equivocó con vos. O sea, tu familia no te dio una carga. Esto es importante que lo entiendas. No te dio una carga, sino que te dio una caja de herramientas. Si este mes el dinero falta, por cualquier razón, o si el ánimo decae, o si vos sentís que estás viviendo una historia que no te pertenece, respirá, mira tu fecha, decile a tu árbol, ya te vi, gracias por la información, ahora me hago cargo del recurso, porque no sos el eco de los que se fueron, sos la voz nueva que ellos están esperando para que la historia finalmente cambie. Porque cuando vos sanas tu relación con el tiempo deja de perseguirte y empieza a trabajar para vos. El reloj del alma siempre va a marcar la hora del despertar. Y para vos esa hora tiene que ser ahora. Está bueno entender que tu fecha de nacimiento no es solo un dato. Es el código de tu caja fuerte. Entonces, a partir de ahora vos podés usar tu fecha de nacimiento como una llave que puede abrir su propia puerta, ¿sí? Soy Adriana Olivera Pérez. Esto fue tu mensaje inconsciente. Nos encontramos en la próxima frecuencia para seguir descodificando esa maravilla que llevas adentro, que es tu árbol genealógico. Este programa tiene como premisa unir la biodescodificación, las constelaciones familiares y la voz inconsciente. Bueno, hoy lo que tratamos, tema de fechas, creo que te va a dejar pensando. Y creo que vas a hacer el ejercicio de las columnas que nombramos anteriormente. Si en algún momento tenés alguna duda, me podés encontrar en redes, @ley_bio. Cualquier duda que tengas, yo te voy a responder. Espero que te haya servido este programa. Quédate con la programación de Radio Avalon. Acá hay muy buenos profesionales y hay programas que son excelentes. Tenemos desde física cuántica, angiología, la voz del alma. Nutrite de esas cosas que te van a hacer bien. Y aparte, el hecho de la voz, seguir la voz de la gente, seguir la impronta de cada persona. Porque créeme que preparar un programa de radio muchas veces a nosotros nos sumerge en tiempo que nosotros empleamos justamente para poder transmitir lo que es nuestro trabajo, este trabajo que nosotros tanto amamos. Así que nos vemos la próxima con otro capítulo que espero que sea tan revelador como lo fue el de hoy. Chau, chau, buenas noches.